En la lección de hoy vamos a estudiar las funciones del lenguaje. Pero para ello vamos a recordar antes el concepto de comunicación. La comunicación es un proceso en el que una persona transmite intencionadamente un mensaje a otra. Además, en el proceso de comunicación aparecen 6 elementos fundamentales: emisor, receptor, mensaje, código, canal y contexto. Es con todos esos elementos como consigues que se desarrolle el acto de comunicar. Pero, cuando comunicas un mensaje, ¿por qué lo haces? Ten en cuenta una cosa: el proceso de comunicación no acaba cuando comunicas un mensaje, sino que suele existir una intención comunicativa detrás. No te limitas a decir algo y ya está. En ese caso, la comunicación quedaría como a medias. Cuando comunicas un mensaje, siempre lo haces por alguna razón en concreto. Por ejemplo, para conseguir algo, para informar de algo, para pedir un favor a un amigo, para dar una orden o incluso para expresar sentimientos, y muchísimas más. En la lección de hoy vas a conocer todas las funciones que tiene el lenguaje y para qué se utiliza. Ponte cómodo y presta atención. En la comunicación verbal, aquella que se transmite usando una lengua, el emisor puede tener distintas finalidades. Imagínate que tú eres el emisor y que quieres transmitir un mensaje. Puede que, por ejemplo, quieras contar un hecho, expresar un sentimiento, pedir algo a alguien. A esto se le llama intención comunicativa, puesto que pretendes transmitir un mensaje con alguna finalidad. Es decir, transmites algo para lograr un objetivo. Ahora bien, dependiendo de la intención comunicativa que tengas como emisor, podremos hablar de diferentes funciones del lenguaje. Pero, ¿qué son? Las funciones del lenguaje son las distintas intenciones con las que empleas el lenguaje. Bueno, a continuación vamos a ir distinguiendo las 6 funciones del lenguaje fundamentales. Empecemos en primer lugar con la llamada función representativa o referencial. Esta función se manifiesta cuando se transmite información en general sobre cualquier hecho o realidad. Como su propio nombre indica, hace referencia a información sobre el mundo que te rodea. Por ejemplo, cuando le dices a tu madre dónde has dejado las llaves, o cuando dices a tu amigo: «Hoy he quedado con mi tío, nos vemos mañana». En segundo lugar, tenemos la función expresiva o emotiva. Esta te puede resultar fácil de recordar, puesto que solo por su nombre ya puedes hacerte una idea de lo que se trata. Está presente siempre que como emisor expreses tus sentimientos, emociones u opiniones. Por ejemplo, si te has ido a la playa de vacaciones con tu familia y te lo has pasado genial, seguramente dirás: «Me lo pasé súper bien en la playa». O también puedes usarlo cuando quieras dar tu opinión. Por ejemplo, si tu asignatura preferida es biología, seguramente digas algo como: «La asignatura de biología es la mejor». En tercer lugar, tenemos la función apelativa o conativa. Se utiliza esta función cuando se pretende influir sobre las ideas o el comportamiento del receptor con el mensaje. Es decir, si utilizas esta función es porque tendrás la intención de que el receptor haga algo o cambie algo. Puede ser, por ejemplo, dar una orden, una petición o una sugerencia. Es por ello que lo llamamos función apelativa, puesto que cuando la usas estás haciendo justo eso: apelar, recurriendo al receptor con la intención de influir en su conducta. Bueno, sigamos. En cuarto lugar, tenemos la función fática, que es la que se utiliza para iniciar, finalizar o interrumpir una conversación, así como para comprobar que nuestro interlocutor nos sigue. Son todas esas frases que utilizamos improvisadamente. Por ejemplo, que estés hablando con un amigo y de repente te interrumpa diciendo: «Disculpa, me tengo que ir, ya seguiremos hablando». O cuando charlando le dices: «¿Me explico?». Continuamos. También contamos con la función metalingüística. Esta función resulta muy curiosa, puesto que se emplea cuando utilizas la lengua para hablar sobre lengua, como ahora mismo en esta asignatura. Pero qué cosa más rara. Te voy a poner algunos ejemplos para que lo entiendas mejor. Cuando tu profesor dice: «En la clase de hoy explicaremos lo que es un adverbio». O si le preguntas a tu padre: «Papá, ¿qué significa la palabra bonsái?». Como ves, en ambas opciones se está utilizando la lengua para explicar algún aspecto del propio lenguaje. ¡Qué curioso! En último lugar, vamos a ver la función poética. Esta función te podría resultar fácil de recordar por su nombre. Cuando alguien te habla de poética o poesía,
Probablemente te venga a la mente un mensaje bonito, tan elaborado que pueda tener palabras que incluso rimen entre sí. Ese patrón de belleza en el mensaje es el que caracteriza a esta función. Cobra mucha importancia la forma en la que se transmite el mensaje y que el receptor perciba su estética. Por eso decimos que la función poética es la que se da cuando el mensaje se crea con una finalidad estética o incluso artística, como también puede ocurrir en eslóganes publicitarios e incluso juegos de palabras. Por ejemplo, anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. O, en estos campos de mi Andalucía, oh tierra en que nací, cantar quisiera. Bueno, hasta aquí. Ya has visto todas las funciones del lenguaje que debes conocer por ahora. La función representativa o referencial, la expresiva o emotiva, la apelativa o conativa, la función fática, la metalingüística y la poética. Ten en cuenta que puede aparecer más de una función del lenguaje a la vez en un mismo mensaje, porque el emisor puede tener más de una intención comunicativa, aunque lo normal es que una de ellas predomine sobre las demás. No te olvides de realizar el test después de la videolección y de poner a prueba tus conocimientos. ¡Hasta pronto!